Farmacia Oji, Garay 3101, esquina Urquiza, Capital. Farmacia La Comunitaria de Morón, 9 de julio 162, en pleno centro de Morón. Atendemos PAMI, prepagas, obras sociales, descuentos en efectivo. Farmacia Oji, Farmacia La Comunitaria de Morón, siempre al servicio de la gente. Aníbal Romero, su productor profesional de seguros generales. 40 años de trayectoria, símbolo de confianza. Asesoramiento y cotización personalizada. Productor habilitado por Sancor Seguros para otorgamiento de préstamos personales con tasa diferenciada a sus clientes. Aníbal Romero, seguros generales. Teléfonos 44 32 17 26. Celular 11 61 66 2007. ¿Anotó? 11 61 66 2007. Si tiene que vender o comprar inmuebles, no lo dude. Amorós Inmobiliaria es garantía de confianza. Tasaciones en el día, asesoramiento profesional. Amorós Inmobiliaria está justo entre Almagro y Caballito, pero llega a donde usted tenga la necesidad. Amorós Inmobiliaria, teléfono 11 25 91 0800. No dude más. Vigilancia y seguridad, solo Vesfra se lo da. Profesionales en el rubro, especialidad en countries, barrios cerrados, empresas y monitoreos. Vigilancia y seguridad tienen nombre propio. Vesfra. Consulte presupuesto por mail a vesfra@gmail.com o al celular 11 26 06 51 25, 11 26 06 51 25. Para Vesfra, la seguridad no tiene secretos. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Agradecemos el apoyo publicitario de estas empresas que contribuyen a que podamos seguir emitiendo este programa aquí en Libre Opinión. Hoy, usted ya lo está viendo, aquí en pantalla está viendo su foto, obviamente, pero lo tenemos allí esperando en vivo y en directo al licenciado en comercialización, Alberto Onganía, el cual es un hombre destacado dentro de la coordinación de la Comisión de la Industria y Comercio de la Democracia Cristiana porteña, y donde además ha elevado un montón de proyectos para que las pymes, aquellas generadoras de trabajo potencialmente que tiene no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino todo el país, puedan sacar un poquito la nariz de esta tormenta, de este maremándum que nos trajo no solamente la pandemia, sino tal vez los errores de conducción económica. Pero yo no soy quien en este momento para hacer semejante cuestionamiento, sino que Alberto Onganía realmente ha estudiado a fondo este tipo de situaciones y por eso le damos a él la bienvenida en esta tarde. ¿Qué tal, Alberto Onganía? ¿Cómo estás? Un gusto en estar contigo. ¿Qué tal, Carlos? Como siempre, la verdad que es una satisfacción poder compartir un programa con vos. No, el agrado, como siempre, es mío. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente contigo se develan situaciones que la gente no conoce o que desconoce, como te decía en la previa, ¿no? Que en el sótano del poder no hay grietas. Y esto lo digo porque mucho piripipí en el Congreso, en el Consejo, ex Consejo Deliberante, hoy en la Cámara de Legisladores, se dicen muchas cosas unos a otros, pero luego cuecen habas, como con el tema de la reelección in aeternum de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, no respetando el espíritu de la ley, buscando una ventana para tener la reelección indefinida y perpetuarse en el poder. Pero bueno, eso es para otra teoría y para otro tipo de programa. Hoy nos enfocamos en las pymes. ¿Qué es lo que está aconteciendo? O mejor dicho, vamos por lo primero. Tengo entendido, y de acuerdo a lo que vi en las redes sociales, que te has juntado con gente del gobierno de la ciudad y que has presentado una serie de proyectos en nombre de la democracia cristiana, en nombre del pensamiento, de valores y evidentemente de proyectar capacidad a las pymes para poder trabajar y tomar gente, obviamente, y producir. Porque en la Argentina no estamos hablando de producir, no estamos hablando de reducir el gasto político, no estamos hablando de
gastar menos. No estamos hablando de ver una salida económica, tener un plan económico. Que el plan económico no es solamente los pesos en el bolsillo de la gente, como dijo uno, si había platita esto no pasaba, sino que realmente pasa por algo mucho más, que es la inversión en Argentina, la inversión en argentinos, educación, salud, cuántas cosas. Por supuesto, capacidad de trabajo, inversiones extranjeras. Ah, no, pero si vienen los extranjeros, somos cipayos. ¿Qué opinás de todo esto, Alberto? Bueno, está muy ligado con tu introducción. Vos fijate que los problemas de la clase política argentina siempre van por una vereda y los problemas de los argentinos, de los pequeños productores agropecuarios, los comerciantes, los micropymes, las pymes van por el otro lado. La verdad que cuando uno mira cuáles son los temas que se tratan en las legislaturas, cuáles son los temas que se tratan en el Congreso Nacional, no entiende cómo es que justamente estén tratando esos temas. Este año, el mal manejo de esta pandemia que es mundial y que afectó a todo el mundo, pero el mal manejo de Argentina se cobró otras 8.000 empresas más que han cerrado sus puertas, ¿sí? En total, desde que comenzó la pandemia, ya han cerrado sus puertas 23.000 empresas. La crisis sabemos que es mundial, pero bueno, en Argentina tenemos este agregado, como vos bien explicabas al principio, de no tener un plan económico, y es algo que todos lo vemos, y no hace falta ni ser economista, ni estar empapado en la materia para ver que esto es un gobierno que no tiene un plan económico, no tiene un rumbo, sino que ellos mismos lo han manifestado ante las cámaras. No, nosotros no tenemos un plan, dijeron. Bueno, se nota que no tienen un plan. Y obviamente que mucho menos pudieron elaborar un plan de emergencia para solucionar los problemas que se nos venían encima. Te doy un dato que es importante. No todas son malas noticias. La buena es que en los últimos 3 meses hubo un repunte en la economía, hubo un repunte importante en octubre, noviembre y diciembre. Es el mes que estamos transcurriendo ahora. Y la verdad que ese repunte no se debe a ningún plan en especial, sino que simplemente es un repunte que se dio en la economía porque al tener las elecciones y la necesidad del gobierno de que el pueblo vaya y vote, se han levantado todas las restricciones. Inclusive más de uno había aconsejado ya no utilizar el barbijo, no era necesario. Algunos decían a los ciudadanos. Entonces, este repunte de la economía que nos alegra a quienes defendemos a las pymes y a los comerciantes, se debe sencillamente a que no hubo restricciones para trabajar, para comerciar, para circular libremente. Creo, por lo que se ve venir, que esto va a cambiar. Y si esto cambia por el aumento de los casos, por decisiones que se ven venir en el gobierno que van a tomar, lamentablemente este pequeño repunte que hubo en la economía va a volver para atrás. Seguramente y con más intensidad después de marzo. De todas maneras, lo que es importante, que vos lo decías en tu introducción, es tratar de tomar las medidas que ayuden a que las consecuencias de todo esto que estamos viviendo en Argentina y en el mundo sean lo menos perjudiciales posible. Claro. Más teniendo en cuenta que desde 2015 que Argentina viene perdiendo pymes y comerciantes. Prácticamente pasan las 50.000 entre 2015 y hoy. Nosotros, vos comentabas de la Comisión de Industria y Comercio de la Democracia Cristiana que represento, presentamos
a apenas 2 o 3 meses de que se decretara la primera cuarentena, hace ya casi 2 años, una advertencia al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el estudio que hicimos de las consecuencias que se avecinaban. Obviamente que muchas de esas cosas se cumplieron, lamentablemente, porque entre lo que estábamos viendo era que muchas empresas, vos hablabas recién de la inversión extranjera, bueno, muchas empresas directamente cerraron sus puertas y se fueron de Argentina por varias razones, y una de esas razones son las políticas erráticas de Argentina que no les daban ningún tipo de seguridad. Además de alertar sobre el éxodo de empresas multinacionales, que si bien son importantes para el país, todavía no son las que representan la mayor cantidad de mano de obra contratada en nuestro país. Nosotros necesitábamos que se refuerce a ese gran segmento de empresas que sí representan casi el 70% de la mano de obra de nuestro país, que son los pequeños productores agropecuarios, las pymes, micropymes y los comerciantes, que en general son bastante olvidados. Luego te voy a decir por qué. Y nuestro diagnóstico fue reforzado para fin de año con una serie de medidas que ya con un poco más de información de para qué lado se estaba yendo la crisis en Argentina, pudimos elaborar y presentar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las medidas que teníamos para presentar al gobierno nacional no lo hemos podido hacer porque no nos han atendido, ¿sí? Lo tratamos de hacer por todos los carriles habilitados para eso, pero el gobierno nacional no nos atendió. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos abrió sus puertas y a través de la Subsecretaría de Asuntos Económicos, que está a cargo del licenciado Pablo Lera, tomaron nota de todas nuestras peticiones para poner en práctica en nuestra ciudad. Algunas se pusieron en práctica, otras las estudiaron y otras nos dijeron de que no estaban en condiciones, ya que en ese momento también se había dado en la ciudad de Buenos Aires la famosa quita de la coparticipación que hizo el gobierno, ¿verdad? Transcurrió un nuevo año, que prácticamente lo estamos terminando esta semana, y de las empresas que han quedado, de las cortinas que han quedado levantadas en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, hemos estado haciendo un relevamiento. He pedido un relevamiento a la gente que está con nosotros integrando la Comisión de Industria y Comercio de la Democracia Cristiana, y hemos ido personalmente a cada comerciante y a cada micropyme a hablar con ellos para que nos contaran cuáles son sus problemas, ¿sí? Nosotros sabemos bien cuáles son los problemas de quienes no han podido volver a abrir sus puertas y tratamos de trabajar con quienes todavía la siguen peleando. Bueno, y hemos recabado de muchas cosas que nos han sugerido y que nos han expresado que lo que le está pasando en este momento, muchísimas cosas que son en común a todos, tanto comerciantes como micropymes de Argentina. Y este trabajo, que no es una encuesta, porque no fuimos con una planillita, sino que fue una charla muy digamos, informal, donde podía explayarse en lo que quisiera. Hemos reducido todo esto que nos han contado en 24 puntos importantes que se lo hemos presentado a la Subsecretaría de Asuntos Económicos. Ajá. Estos puntos importantes, sí. Sí, yo, discúlpame que te corte, ¿no? Pero me gustaría, más allá de saber y de enriquecer mi acervo,
que la gente sepa cuáles son la generación de estas nuevas propuestas a raíz de lo que ustedes recibieron, no en una encuesta, como dijiste, sino las necesidades prioritarias que tienen estas pymes. Y recordemos que las pymes son los comercios y lo micro, ¿no? Lo que es la microeconomía. Bueno, ¿Cuáles son las necesidades? Ahí está el gran problema. Uh-huh. No me digas que metí el dedo en el ventilador, ¿eh? Metiste el dedo en el ventilador. Totalmente, sí, señor. ¿Por qué? Porque cada vez que el gobierno anuncia que va a ayudar a las pymes, está ayudando a lo que ellos consideran las pymes. Mira, yo por acá tengo la escala valorativa de qué es pyme para el gobierno y obviamente para los bancos. Por ejemplo, en el área de comercio, una pyme pequeña es quien factura 352 millones de pesos anuales. ¿Cómo hace una pyme para...? Es quien factura 3 billones 700 mil anuales. Claro, además, para el gobierno y para el sistema financiero argentino, las pymes son quienes están registrados como pymes. Entonces, cuando vos me mencionás a los comerciantes, también en el segmento de los comerciantes entran muchas empresas que no son comercializadoras, sino que también producen, que están fuera de todas estas estadísticas que para el gobierno y los bancos consideran PIB. Es por eso que cuando anuncian ayuda financiera y créditos blandos para las pymes, se quedan mirando la mayoría de los generadores de empleo de nuestro país y de nuestra ciudad de Buenos Aires. Porque quedan afuera los comerciantes y quedan afuera todas estas empresas productoras de bienes y servicios que no alcanzan justamente a la calificación de las pymes. ¿Y qué es lo que pasa cuando esos préstamos y esa ayuda financiera a pymes se va a un segmento alto? Y no quiero decir un segmento alto de pymes amigas del poder, no se me malinterprete. Pero al principio de la cuarentena, los millones de dólares que el Banco Nación prestó a este segmento de pymes, llamativamente no aparecieron en el mercado como oferta de productos y servicios, pero sí hizo de que el dólar prácticamente pegara un salto de un 35 al 40% en ese mes donde se prestaron los millones a las pymes necesitadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que entre las propuestas que nosotros tenemos para nuestros gobernantes, y esta que te voy a decir ahora excede el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que se cambie la calificación. No hablemos más de pymes, porque cuando hablamos de pymes, no estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que están en nuestra mente. No, estamos hablando de una calificación que los bancos y los gobiernos ponen a las pymes y dejan afuera a la mayoría de los generadores de empleo, que son los comerciantes, pequeños productores agropecuarios, obviamente los profesionales y estas empresas que fabrican. Entonces, nosotros proponemos que se hable de EMICOM. ¿Se ve? Se ve, sí, sí. em.y.com. Empresas y comercios Sí, de Argentina. Uh-huh. Empresas y comercios de Argentina. Entonces, cuando hablamos de que vamos a dar una ayuda a las pymes, digamos que vamos a dar una ayuda a este nuevo concepto que es EMICOM, Empresas y Comercios de Argentina. Perdón que te interrumpa, porque ya que metí el dedo en el ventilador, meto el muñón ahora. Con estos valores que se manejan para que sea pyme, ¿no se estará buscando con los beneficios que ofrecen, ¿no? Que el amiguismo esté dentro de esos números para favorecer? Digo, ¿no? Porque como te dije antes, ¿no? Que en el sótano del poder
La grieta no tiene lugar. Entre Sí, bueyes no hay cornada. surge de esta entrevista esa inquietud. No vaya a ser cosa que piensen que nosotros estamos pensando de que hay algún tipo de amiguismo, que esos millones de dólares en préstamos, de pesos en préstamos, porque hay que devolver pesos ahora, y además Pesos esos devaluados. préstamos que se dieron. Pesos devaluados. Claro, esos préstamos que se dieron en pesos, el garante es el Estado. Así que si los muchachos que se llevaron los millones, las pymes, se llevaron los millones en pesos y aparentemente fueron a comprar dólares algunos, porque Me lo el dólar sacaste, me lo sacaste se de la, devaluó en me este lo mes. sacaste de la punta de la lengua. ¿Eh? Claro, en cambio, el comerciante, el que realmente necesitaba esa ayuda para no cerrar sus puertas, que hoy lamentablemente ya cerró, son 23.000 empresas que cerraron, no pedían esa ayuda para ir a comprar los dólares. O sea, pedían para mantener su negocio, su comercio, para poder seguir dando trabajo a sus empleados, para pasar esto que es, a ver, yo le digo a los gobernantes y a los legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores, una pandemia no es una crisis como fue la del 98, espontánea, una crisis mundial. Una pandemia es otra cosa. Nosotros tenemos que comportarnos solidariamente con la comunidad. No podemos estar tratando si se le puede dar reelección a los intendentes o no. Estos son barbaridades que están haciendo en la política argentina. No podemos hacer una elección con paso, como cuando no teníamos ningún tipo de problema. Llevar a la gente a que vaya a votar 2 veces, porque claro, seguramente a la clase política argentina les conviene, ¿no?, que vayan a votar 2 veces. Hay que ser solidario porque lo que estamos atravesando es una pandemia mundial y hay que modificar nuestra conducta y nuestra manera de hacer las cosas, tanto en lo personal como en lo empresario, como en lo político, modificarlo ante esta emergencia. Y nosotros lo que permanentemente hacemos es, como no estamos en el gobierno, nosotros no somos gobierno, es llevar permanentemente nuestras propuestas a los gobernantes que nos quieren escuchar. Los gobernantes que nos quieren escuchar reciben de nosotros las propuestas. Que las propuestas obviamente son todas generadoras de empleo. Pero te voy a dar un dato que tiene que ver con esto de que cómo están con la cabeza en otro lado. Esto que nosotros recabamos, más de 30 puntos, lo redujimos a 24 puntos, en todos los aspectos tenía similitudes. Los impuestos que no han podido pagar, no han podido cumplir con sus deudas con AFIP, no han podido cumplir con sus deudas con AGIP, no han podido cumplir con deudas de cargas sociales y se han endeudado para poder seguir manteniendo sus comercios y esas deudas todavía no la han podido saldar. Bueno, esto es algo que el gobierno también lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque obviamente le bajó la recaudación. Ahora, al mejor estilo del IFE, ¿y por qué digo al mejor estilo del IFE? Porque el IFE es darle 10.000 pesos a una familia que necesita 80. Muchas gracias por la ayuda, pero la verdad que si ellos creen que van a arreglar el problema de 80 de esa familia con 10.000, bueno, quiere decir de que en realidad no entienden cómo funciona la economía del hogar, cómo funciona la economía de un comerciante y de un pyme que tiene los ojos de sus empleados mirándolo a fin de mes y que no llega con el dinero para pagar los sueldos. Entonces, esta gente ha sacado un plan que lo van a, con bombos y platillos, lo van a presentar en todos los medios de comunicación, como hacían cuando venían con las vacunas. Acá traemos las vacunas para nuestro país en el avión, con bombos y platillos, en una condonación de deudas fiscales por 100.000 pesos. Estamos hablando de empresas
pymes, que prácticamente la que más factura son 3 billones. Imagínense en una empresa que factura 3 billones, ¿cuánto es la deuda fiscal que tiene? Bueno, este gobierno lo quiere arreglar con 100.000 pesos, al mejor estilo del bono del IFE. Y no va a ir ni un peso ni para comerciantes, ni para esas pymes que no están dentro de esta categoría, la más chica. La más chica tiene que facturar 352 millones de pesos por año. El problema lo tienen el resto de los comerciantes y pymes de Argentina. Entonces, creo que es el momento, no de que los gobernantes se escuchen, porque la verdad que después de estar prácticamente años y años pidiéndoles que escuchen y no escuchan, creo que no pasa el camino porque ellos se escuchen. Creo que el camino pasa porque nosotros gritemos más fuerte. Y cuando digo nosotros, todos los argentinos, que los bajemos de esa palmera donde están subidos, que le pidamos que legislen realmente para que puedan nuestras pymes, nuestros comerciantes, no cerrar sus puertas y salir adelante, y no encontrarnos que una legisladora hace un proyecto de ley en todos los medios de comunicación para que la crema solar sea gratis. No sé si la legisladora Fernández, la señorita que no sé si tiene el secundario hecho. Qué decepción para ese empresario que no puede sostener su comercio, de ver que los que están sentados ahí para solucionar sus problemas están pensando en que la gente que va a tomar sol no tendría que pagar esa crema solar. Ni quiero imaginar lo que debe estar pensando el que fabrica la crema solar y que no la va a vender, porque no le van a comprar a él la crema solar para regalarla. Van a traer de China, Hong Kong y de vaya a saber de dónde van a sacar la crema solar que va a ser sin costo. Entonces, ya que no nos escuchan a los que le reclamamos a los gobernantes, necesitamos que la gente, que los que son víctimas de todo esto, griten más fuerte, se hagan oír, acompañen a quienes realmente, porque hay dentro de la política muchas voces que están a favor de cambiar toda esta situación, que acompañen en la política. Nosotros de estos 24 puntos que son cuestiones que nos han manifestado los comerciantes y micropymes de la ciudad de Buenos Aires como problemas actuales y como problemas en el corto plazo, porque ya no hay por parte de ellos una gestión al mediano plazo. No hay una gestión a mediano plazo porque hay mucha incertidumbre, no saben qué es lo que va a pasar dentro de 2 meses. Algunos no saben lo que va a pasar el mes que viene. Entonces, esto hace de que en Argentina no podamos hacer una proyección de nuestra empresa, de nuestro comercio, para el corto plazo, por la incertidumbre que hay. Bueno, esa incertidumbre se agrava cuando uno mira que desde los lugares de toma de decisiones no se está haciendo nada para que ellos puedan subsistir, porque no estamos hablando de crecer, estamos hablando de subsistir. Y bueno, realmente estas 24 cuestiones que nosotros hemos presentado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires son cuestiones en las que en los próximos meses nuestro equipo y el equipo de la Subsecretaría de Asuntos Económicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que resolver. Y acá no estamos haciendo campaña, vamos a bajar los impuestos. No, acá hay que resolver. Si los impuestos molestan, bájenlos. Si acá no necesitamos que alguien nos diga lo que va a hacer en el 2023, porque los problemas son de antes y de mañana y de la semana que viene. Entonces las cuestiones son concretas.
entre todos los comerciantes también han coincidido, que eso es redundante y no está en el informe, que obviamente que la pobreza que afecta a los argentinos, esta caída del poder adquisitivo, también afecta a sus comercios. Porque, ojo, estos 3 meses de recuperación que hubo de la economía en el comercio y en la industria, no se debe a la mejora del poder adquisitivo del argentino. Todo lo contrario, el argentino ha perdido poder adquisitivo. Lo que quiere decir que el problema es aún peor, porque estas restricciones que desaparecieron en un momento y que ahora posible vayan a volver, fueron esta desaparición de las restricciones el único motivo por el cual pudieron tener un respiro. Pero ahora se necesitan soluciones directamente sólidas. Yo lo que les digo a los señores que están sentados, no a los de la crema para el sol, sino a los otros, que están sentados mirando en sus cifras, que ha caído la recaudación impositiva, que tomen conciencia de que en esta pandemia que los argentinos hemos pasado, y no en la mejor época de los argentinos, sino en una época donde casi la mitad de los argentinos son pobres, lo que necesitamos es fortalecer a nuestras empresas generadoras de empleo. Los comerciantes y las pymes argentinas emplean casi al 80% de los argentinos. Entonces, vivieron sin los aportes, vivieron sin las tasas, las contribuciones, los impuestos y las retenciones durante estos 2 años. Bueno, olvídense, hagan un sinceramiento fiscal, pero en serio, no una limosna de 100.000 pesos para algunas empresas. Tienen que condonar la deuda fiscal total de estos últimos 2 años. Lo que pasa, hacer borrón y cuenta nueva. Lo que pasa, Alberto, y de ahí empezar para adelante. No hay conciencia que lo primero que hay que hacer es una reforma en lo político, ¿no? Atrás de esto vienen un montón de reformas, pero yo pongo como ejemplo, ¿no? Si se aprueba la ley esta que se está tratando en la provincia de Buenos Aires, se van a crear 25.000 puestos nuevos de trabajo del Estado. Y eso se paga con impuestos. Y los gobernadores de las provincias, cuando tienen que hacer un asadito para invitar al séquito de quien sea, no voy a dar nombres porque si no ya me bloquearon, que me sigan bloqueando, ¿no? Pero los aviones privados que se alquilan, los aviones sanitarios que se utilizan de las provincias, los pantagruélicos asados, más allá en tiempo de pandemia, sin respetar las propias normas de los DNU dados por Presidencia de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿cómo lo hacen? Y aumentamos 1/4 del ingreso bruto. Baja el consumo, los dueños o empresarios pymes no pueden sostener a los empleados, la falta de educación en la gente que trabaja, que en lugar de cuidar la empresa donde trabaja, lo primero que hace en la primera de cambio es conseguirse un par de testigos para sentirse despedido y perjudicar obviamente a la empresa que tiene que cerrar, los abogados que se prestan, obviamente que no son todos, conozco muchos y muy buenos y personas muy decentes, pero hay otras lacras que sí se presentan o se prestan para este tipo de situaciones, que es la industria del despido, la industria del litigio. Y estamos realmente parados sobre una sociedad donde se han olvidado de lo que es ser el valor, de lo que es ser patriota, de lo que es tenerle temor a Dios. No como una persona que dijo, a Dios hay que temerle y a mí un poquito, porque todo vuelve. Entonces, cuando vos le das la rienda suelta y tenés gente muriendo, pero en la Plaza de Mayo festejás y bailás y pagás cifras inusitadas a un par de artistas que se prestan para eso también es parte del mal ejemplo que la Argentina da. Y obviamente después vamos a llorarle al Fondo Monetario,
Que si se pidió bien, se pidió mal, es otra cosa. Pero tampoco recordemos, porque acá muchos hablan, que cuando el gobierno anterior, que vuelvo a repetir, no sé si fue bueno o si fue malo, si fue cipayo o si fue lo que fuese, recibió 255 mil millones de deuda externa, de dólares, obviamente, ¿no? Más una deuda impagable de déficit fiscal en la ELIX y otras tantas hierbas. Entonces, cuando me vienen con el desendeudamiento, cuando me vienen que el dinero fugó, que los dólares se fueron, yo les contesto, ¿vos sos economista? No, pero entonces no me hables. Yo soy economista y te puedo decir que esos dólares fueron para pagar todo lo que se debía a corto plazo. Y que cuando se fueron, los que se fueron, no dejaron un solo peso en ninguna cuenta pública. Y hubo que emitir contra esos préstamos que se pidieron para poder pagar salarios y para poder seguir siendo país. Hoy no tenemos moneda, no tenemos reserva, no hay plan económico. Tuvimos vacunatorios VIP, atrasamos 6 meses el plan de vacuna, lo cual nos dio 116.000 muertos. Eso se podría haber evitado. Entonces, si los señores políticos no se arremangan y no hacen mea culpa, y vuelvo a como empecé, en el sótano, no hay grietas. En el sótano del poder no hay grietas. Todo se enjuga para seguir prendidos y atornillados a un sillón, porque les asegura un porvenir bastante fructífero. Ese es mi cierre. Espero el tuyo. Lo dejaría con tu cierre porque es fantástico. Pero bueno, solamente quiero remarcar algo que ya lo hemos hablado en el transcurso de esta entrevista, y es que tenemos que gritar más fuertes, más unidos, llevar nuestros reclamos a los gobernantes que parecen no escuchar, que se siguen cayendo las pymes, se siguen cayendo los comerciantes, se siguen cayendo los pequeños productores agropecuarios, y para que lo entiendan los gobernantes, lo que se está cayendo es el país. Ellos viven dentro de un auto con vidrios polarizados, con la música a todo lo que da, y sin ver lo que pasa alrededor. Y acá, hace muchas décadas de que nosotros estamos esperando políticas económicas del gobierno que ayuden a que se fortalezca nuestra clase media que produce. En cambio, lo que vemos es a un banco central emitiendo para los más necesitados, que obviamente eso no produce ni bienes ni servicios, y no hace el efecto multiplicador que hace ese dinero en la producción. Está todo muy claro que pandemia o no pandemia, la clase política argentina no cambia su forma de proceder. La única forma que nos queda a nosotros es hacer esto, llevar nuestros reclamos, llevar nuestras propuestas, llevar nuestras exigencias en temas extremos, porque no se olviden que si bien el argentino no gobierna y delibera directamente, lo hace a través de sus representantes. O sea que ellos no son personas que están ahí administrando los recursos de todos los argentinos, gente que no tiene que rendirle cuenta a nadie. Sí, nos tiene que rendir cuentas a nosotros, porque ellos nos representan a nosotros. Y si lo que están haciendo a nosotros no nos gusta, nos tienen que escuchar. Creo que esto es lo que quiero dejar como mensaje, y desde ya, bueno, agradecido como siempre de haber sido invitado a este programa. Bárbaro, Alberto, el agradecido soy yo por tu participación, seguimos en contacto, que tengas unas felices fiestas, o mejor dicho, un feliz fin de año, y que el 2022 realmente sea el año de despegue, y que se pongan colirio en los ojos, ¿no?, los muchachos, para que se les quede abierto, se dilaten un poquito esas pupilas que parecen cerradas y que no ven la necesidad que hay, no solamente en los argentinos,
sino también en los empresarios, a aquellos que se los castiga, que se los corre y se los nombra y se los dice cipayos. El capitalismo a veces es cruel y crudo, pero hay que saberlo manejar. El capitalismo no hay que combatirlo, hay que saberlo manejar. Esa es la diferencia con la canción. No hay que combatirlo al capital, hay que saberlo manejar. Cámbienle la letra, muchachos, que están atrasados muchos años. Sí, señor. Gracias, Alberto. Un gusto. No, por favor. Nos vemos. Gracias a vos. Pasaba por nuestro programa el licenciado en comercialización Alberto Onganía. Él es un especialista en pymes. Y bueno, yo también como conductor a veces peco, ¿no?, de dar mis opiniones, pero como argentinos ya es hora de que no nos callemos, que realmente hablemos y digamos lo que pensamos, que no nos peleemos, pero sí que podamos debatir con altura, porque cuando uno grita para tapar al otro, ¿sabe qué? Es porque no tiene argumentos para combatir la verdad. Y dice un libro muy viejo, Manual de Vida, que es la Biblia, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Los espero mañana. Mañana tenemos a un diputado por Neuquén, 20 horas está programado. Vamos a hablar del tema de vacunas allí en la provincia, no solamente de Neuquén, Río Negro también, que se unieron por estos temas que todos están hablando del pase sanitario, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar cómo está la situación, no solamente sanitaria, sino económica y post-votación allí en la querida ciudad, en la rica ciudad de Neuquén, que está pasando grandes problemas financieros. Y ahí el diputado Carlos Coyola nos va a desasnar en la última entrevista que tenemos del año. Y ya luego pasaremos algunos días de vacaciones, tal vez en enero, y en febrero no solamente volveremos por este medio, sino también estaremos en un estudio de radio y haciendo el programa con el equipo, de Siempre en Domingo Radio. Veremos si será opinión libre, libre opinión, o si será Siempre estamos con vos. No sé, pero vamos a estar otra vez en el aire, en un estudio para vos. Porque usted, es el principal componente de estos programas. Nos despedimos. Chau. Hasta mañana, si Dios quiere.